Historias reales, sueños, tropiezos y la vida detrás de la música. El espacio donde los músicos hablamos sin filtros. Esto es La Caja Directa. Bueno, amigos y amigas, este es nuestro segundo episodio en nuestro querido podcast. Que bueno, espero que para el tercer episodio ya tengamos el nombre. Estamos debatiéndonos todavía con el nombre. Con el nombre, pero bueno, ya estamos en nuestra segunda temporada, oiga. No, nuestro segundo episodio. Y bueno, en el primero estuvimos hablando un poquito acerca de lo que queremos de este podcast y creíamos importante también que ustedes conocieran un poquito de nuestras vidas, ¿verdad? De dónde venimos, nuestros contextos musicales y demás, porque bueno, este es un podcast pues que hablamos música para músicos y para los que quieren entrar en ese mundo, ¿verdad? Entonces, de ahí, hoy va a ser un episodio muy bonito para escuchar un poquito de la historia de cada uno de nosotros. Nuestros orígenes. Así, nuestros orígenes, ¿verdad? Entonces, pues más allá de hablar de logros y demás, porque nunca ha sido el corazón nuestro, es, bueno, ¿cuál fue ese primer contacto con la música? Rubén, usted cuéntenos, ¿cómo fue ese...? Se dejó el fútbol, ¿verdad? Botado y entonces... Estaba con una lesión aquí en la rodilla. Si no, estaría metiendo goles a la liga. Ajá. Y ya empezamos. Ves que ya echaste a perder echó a perder todo el episodio. Vale que es el conciliador. Exacto, no, pero es que sigo siendo morado. Pero bueno, saliendo ya de eso, ¿cuál fue el primer contacto? Yo pensaría que fue de invitado al Macho Ramírez un día. Hace muchos años, comencé, digamos, mi pasión por la música y por el bajo comenzó desde niño. Porque yo recuerdo que a donde yo asistía, a la iglesia, había como un grupo, una bandita, y siempre lo que se me quedaba a mí, guardado, digamos, era la línea del bajo. Yo no sabía, yo pensaba que era una guitarra, como todas las personas. Entonces recuerdo que yo le comenté a un familiar, mira, qué bien que suena esa guitarra. Entonces el Rubén, ¿cómo que guitarra? Y yo, sí, esa guitarra ahí, la que es un poquito como más grandecita. Y el Rubén, eso no es una guitarra. Por eso yo cuando me pasa a mí, yo tengo misericordia, porque también yo fui de esos. Y eso fue como la primera vez, porque yo recuerdo que lo que tarareaba, raramente, yo al día de hoy no he visto a un niño que tararee líneas de bajo. Yo tarareaba la línea del bajo. Sí. Vos sabés que, no sé si te lo he dicho, yo toco teclado, pero soy un bajista frustrado. O sea, el bajo siempre me ha llamado la atención. De hecho, me pasa, como le pasa a Frank, que después él contará, pero yo en mis redes sociales sigo, creo que a más bajistas que a tecladistas. Sí. Curioso. Y ya para ser breve, después fue muy parecido en la adolescencia. En un momento hubo una desbandada de músicos en el grupo de alabanza. Entonces el que tocaba el bajo iba a tocar guitarra. Entonces me dijo, Rubén, una pregunta. Usted que yo era joven, sin nada que hacer. Entonces me dijo, Rubén, ¿qué edad tenías ahí? Tenía unos 15 años por ahí, 14, 15 años. Y él me dijo, Rubén, ¿usted quisiera tocar el bajo? Es que yo tengo que cantar y que tocar guitarra. Entonces le dije, no tengo nada que hacer. Vengo todos los fines de semana y solamente hago acto presencial. Entonces le dije que sí. Y a la semana él me dio una clase donde me dijo, Rubén, este dedo, póngalo acá, donde hay un punto. En la tercera cuerda, ponga el dedo ahí. 4 veces toque, tan. Okay, luego 4 veces arriba de ese. Aquí, acá. Esa es X canción, no lo voy a decir. Esa es tal canción. Esa es casa de algo. Entonces, fueron 3 canciones así. Y bueno, Rubén, toca mañana. Y yo, ¿cómo que toca mañana? Al día siguiente recuerdo tocar y estar cansadísimo empezando. Bueno, aquí es donde viene la venganza, que es fría. Como el bajo es tan fácil de tocar, ¿verdad? Uno puede hacer ese tipo de cosas. Si usted tocara teclado o piano es diferente. Bueno, aclaro que
que eso no es tocar, ¿verdad? Lo hice y... No es mentira, el bajo tiene mucha complejidad. Entonces, lo hice y por un tema más de necesidad, y bueno, porque el muchacho me dijo, mándese, me mandé, ¿verdad? No es lo que recomiendo, pero igualmente sí recomiendo que uno sí se eche al agua, porque solamente así, ¿verdad? Pero bueno, esos fueron mis inicios, básicamente. Qué interesante, qué interesante. Bueno, sí, más por un asunto de una necesidad en ese momento. Sí, y porque Dios en el destino tenía para mí ese instrumento. Claro, sí, ahora después hablamos un poquito más de eso. ¿Y usted, Fran, cómo fue su historia ahí con... ¿Se iba a empezar a tocar gaita o qué era lo que tenía? Bueno, mi historia, vamos a ver. Tengo que decir de primera entrada que en mi familia no había un solo músico. No había. No había. Ahora tengo como un primo lejano, 2 primos lejanos, que uno toca guitarra, otro batería, pero para cuando esa cosita de la música comenzó ahí a darse en mi vida, no había un solo músico en la familia. Y todo comenzó con una guitarrita de juguete, pero de madera, de las que vendían en el mercado central. Bueno, todavía las venden. En San José, Costa Rica, para quienes nos ven de otros lugares. Los que nos siguen en Nueva Zelanda y Finlandia. Sí. Toda la gente de Dubái que siempre nos está escribiendo, invitando. De Dubái. Miren, mi papá me compró una guitarrita de madera, de esas que las cuerdas eran de alambre. Claro. Y luego de unos días de travesear esa guitarrita ya le salía sangre a uno, a los dedos. O sea, era un juguete bastante... bélico. Sí, era un poco macabro el asunto porque ya le sangraban los... Pero resulta que yo me enamoré de la guitarrita. Obviamente ni un acorde agradable daba esa guitarrita y todo. Pero me enamoré de... las melodías que podía hacer ahí y eso me cautivó. Es por eso que me pasa algo muy particular que los chicos ya lo saben, se los voy a contar yo. Ya saben que acá vamos a contar intimidades y un montón de historias, ¿verdad? Mi instrumento preferido es la guitarra eléctrica. No sé hacer un solo acorde, pero es mi instrumento favorito. Ustedes van a notar que yo siempre estoy escuchando a guitarristas y no a bateristas. Tengo 40 años de tocar la batería, pero mi instrumento favorito es la guitarra eléctrica, por el amor de Dios. Entonces paso escuchando, por ejemplo, a gente como, no sé, Guthrie Govan, Pat Metheny, Frank Gambale, Eric Johnson y un montón de otra gente. ¿Qué es lo que sucede? Muy particularmente es que el fraseo y todo de la guitarra eléctrica de alguna manera me ha enseñado mucho al desarrollo motívico o las frases en la batería. Entonces ese instrumento mío favorito, que es la guitarra, me ha ayudado, me inspiró a tocar algunas cosas en la batería, ¿verdad? Particulares. Entonces, esa es un poco mi historia. Creo que es predecible lo que pasó después. Tenía yo como 8 años, llegamos a una iglesia y recuerdo aquella batería láser armada como una avioneta, porque quien la tocaba ni sabía armarla, color rojo. Color rojo. Fue amor a primera vista. Amor a primera vista, me enamoré de ese aparato. Y me obsesioné, me sentaba en la primera silla y eso me cautivó. No recibí clases en ese tiempo de nadie, realmente no hubo alguien que me quisiera dar clases, entonces todo fue de oído y tenía unas metodologías de aprendizaje, una cuestión autodidacta que otro día les voy a contar muy interesante. Y les puede funcionar, pero me cautivó ese aparato y en ese momento pues no tenía la posibilidad de tener una batería.
Entonces, entre mi mamá y yo, para terminar esta historia, ideamos un plan. Ok. Ella se ofreció a limpiar el local de la iglesia. Entonces yo iba con ella. Y mientras ella limpiaba, Usted le daba los yo tablos. tocaba la batería. Ideamos un plan. Y mi eterna compañera y porrista, mi madre, entonces me ayudó con ese plan y así empezamos todo esto. Hace 40 años. Wow. Súper interesante. Bueno, vamos para la pregunta al melancólico del podcast. ¿Estás listo para llorar, Rubén? Qué payasos. Prepárense, por favor, vayan por sus Kleenex. Esta es la parte del podcast que se pone un poco gris y... Okay. Así como la camiseta que hoy anda Joaquín. Esto no es gris, esto es como verde, oscuro. Cuéntenos cómo fueron sus inicios, Joaquín. Bueno, yo vengo sí de un contexto ahí donde la familia sí hay músicos. Mi papá por muchos años fue, y creo que, bueno, todavía lo sigue siendo, profesor de música, particularmente de guitarra. Entonces, mis primeros años, por ahí de los 6 años, empecé a recibir clases de guitarra con él. Y recuerdo que lo acompañaba a clases y demás, pero bueno, como siempre pasa, ¿verdad? Que hace el cuchillo de palo, a uno le cuesta más como recibir clases con gente de la familia, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí hasta los 9 días estuve con la guitarra acústica y aprendí a tocar como 3, 4 acordes y sobre todo canciones así populares, folclóricas del país. Y recuerdo que tal vez yo tendría unos 11 años cuando él trajo a la casa un órgano de estos Yamaha, de esos B2 que eran de doble teclado, ¿verdad? Porque él quería empezar a dar clases de esto a sus alumnos. Y ¿se acuerdan que esos órganos traían una banqueta y la banqueta se abría y traía adentro siempre como folletos? Y había un folleto de Yamaha, porque era un órgano Yamaha, que era un método de enseñanza, pero súper básico, ¿verdad? Basiquísimo. Y yo recuerdo que empecé a travesear, literalmente, travesear, porque igual que Frank, nunca recibí así como que mis papás me fueran a pagar clases de piano, teclado, no. Y empezó así la historia y obviamente pues echando a perder se aprende, ¿verdad? Y uno empecé a darle, yo me acuerdo que en ese tiempo todas las canciones las tocaba con 2 acordes. Y también tengo que decir que, ¿verdad? Al igual que ustedes, la figura de haber sido parte de una comunidad de fe me dio la oportunidad desde muy pequeño a travesear y a ser parte como de un grupo, ¿verdad? Y ya después, a través de los años, he tenido diferentes profesores y demás. Por ahí en algún momento, así muy rápido, pasé por un conservatorio, pero fue otra historia que se las voy a compartir para que no la vivan y no la hagan, porque fue un error mío haber desaprovechado esa oportunidad. Y sí, yo en mi caso sí me quedé con ese instrumento, ¿verdad? Y como decía ahora, soy un bajista frustrado. Por ahí recibí una clase o 2 en una escuela muy vieja del país, de bajo, pero es algo ahí que tengo que resolver. ¿En los barrios del sur? No, allá bueno. por la Castellana, para los que son de por aquí. Sí. Me creerían, no lo iba a contar, pero hoy me siento así como que quiero que me hagan bullying ustedes. Me creerían que una vez mis papás hicieron la prueba y me dijeron, tenés que probar otros instrumentos, tal vez te guste otro, ¿verdad? Y ya yo estaba obsesionado con la batería y resulta que me llevaron a una clase de bajo. ¿En serio? Sí, solo llevé 2 clases de bajo. ¿Pueden creer que en la segunda clase me puse a llorar? ¿Sí? ¿Por qué? Me puse a llorar, me frustré muchísimo tratando de hacer lo que me pedía el profesor, apretar esa cuerda y que no sonara horrible, y me frustré y me puse a llorar. Qué vacilón, ¿eh? Y me puse a llorar, pueden creerlo. Si quieren se pueden burlar de mí. Lo voy a o ustedes pueden escribir ahí abajo también, no hay ningún problema. Pero me puse a llorar y eso definitivamente me definió. Yo dije, no, ya, ¿por qué yo voy a estar sufriendo? No.
¿Qué cosas no hacer como profesor? Hacer llorar al estudiante. No, y era buen profesor. El que ya siento que bueno, no, el estaba destino, ya perfilado estaba a eso. perfilado Era, para ser lo baterista. mío era así, golpear, definitivamente. Muchachos, les hago una pregunta. ¿Recuerdan cuál fue esa primera canción que los impactó a ustedes? Que nos impactó. Que nos impactó, qué buena pregunta. Es más, les hago la pregunta para que la contesten ustedes de primero, porque yo realmente no recuerdo bien, así que voy a aprovechar para yo tratar de recordar, pero ¿cuál primera canción los impactó? Bueno, como les decía, mi papá era profesor de música, entonces en mi casa había cualquier cantidad de cancioneros, ¿verdad? Y estoy hablando del año, 85, ¿verdad? Entonces, en mi casa mucho se escuchaba la música de Serrat, de Alberto Cortés, de, ¿cómo se llama? José Luis Perales. Entonces, como que esa música sonaba mucho en mi cabeza, ¿verdad? Creo que una canción que me gustaba mucho en ese momento era América, ¿verdad? Ya después, en el ámbito de iglesia, que verdad ha sido en mi caso, verdad, mucho donde yo me he movido, en esos años, algunos recordarán aquel grupo guatemalteco que se llamaba Palabra en Acción. Entonces, pues no diría que una canción, sino de diferentes proyectos, ¿verdad? Y también me identifiqué mucho con esa música porque, digamos, el que era el vocalista principal, Juan Carlos Alvarado, tocaba además el teclado, entonces como que eso me... Pero sí, que tal vez una canción específica no, ¿verdad? ¿Vieras cómo me cuesta? He estado pensando... Yo estoy debatiéndome, les voy a decir por qué. ¿Me permiten traerme abajo un paradigma así religioso? Claro. Dele. Es que estoy recordando una primera canción que me arrojó mucha información, no con su letra ni eso, pero sí como con la rítmica y cosas que veía en el video de esta canción. Lo que pasa es que posiblemente algunos se vayan a decepcionar porque es una canción cero que ver con el ámbito de la iglesia o así. Una canción de los Kiss. ¿Cuál? Es que no recuerdo el nombre. I Was Loving... Esa viejita. Exacto. Bueno, porque tengo un primo al que quiero muchísimo y toda su vida ha sido metalero, rockero, toda su vida. Aún hoy ya tiene el pelo blanco y todo, y él usa sus camisetas de bandas de rock, él es, ¿verdad? Pero en aquel tiempo tenía yo posiblemente 7 años por ahí, y él estaba con esas canciones de los Kiss en ese momento, y recuerdo que el baterista, Eric, por cierto, se pintaba como de gato. Ah, sí. Bueno, toda la banda se pintaba. Sí, pero él se hacía como el maquillaje de un gato y era súper diestro, un baterista buenísimo. Creo que fue la primera canción que, por cierto, que me llamó la atención. Esa banda de Kiss, hubo una temporada que les dio por no pintarse. Ajá, sí. Y la gente no lo aceptó, ¿verdad? Yo lo que estaba pensando es que, bueno, yo soy modelo 77 y a mí, me imagino que en mi infancia y tal vez de momentos que no recuerdo, era la música en ese momento, el disco y todo eso es muy fuerte. Yo, digamos, particularmente cuando yo escucho música disco, digamos, los Bee Gees o Jamiroquai, ¿verdad? Ese tipo de cosas, a mí algo me pasa, ¿verdad? Entonces, digamos, de la infancia yo me imagino que esa música me trajo muchos recuerdos. Bueno, es que hemos de decir que a nosotros nos tocó la mejor... Totalmente. La mejor época de la música, los 70s, 80s. ¿Verdad? Michael Jackson, Stevie Wonder, por favor, o sea, ¿verdad? Nos tocó una época... ¿Ustedes han visto ese reel que dicen que, creo que fue en el 84, que tenían que entregar un Grammy y las piezas eran Billie Jean,
Ajá, estaba Sting. Sting con Every Breath You Take y una de, ¿cómo se llama este chavalo? Siempre lo digo mal, Lionel Richie. Lionel Richie. Sí. Y creo que hasta Billy Joel estaba en la lista o algo así. Puros, no se sabía quién darle ese premio. Si nos tocó. Y la ganó Sting con Every Breath You Take. Sí, nos tocó la mejor época. ¿Ya recordaste cuál fue la primera canción que te impactó? Una pieza de Menudo, ¿no? Realmente estaba recordando porque así, como el caso de ustedes, yo crecí en un contexto bastante cristiano, ¿verdad? Sí. Entonces, recuerdo canciones. Digamos, yo soy el menor de 5, entonces mis hermanos eran como de rock, pero de White Cross y de Petra y de qué bueno, Striper. Entonces había mucho como de por ahí. Pero recuerdo que cuando yo crecí, ya en el colegio, yo era como de cosas más populares. Uh-huh. Hombre G, Enanitos Verdes. Exactamente. Soda Stereo. Un poquito Soda es un gusto más adquirido últimamente. Okay. Y me da gracia porque antes cuando los oía, yo era como nombres, esa música suena como de viejillo. Y ahora, entre más años cumplo, digo, mira, qué buena música. Entonces, me hace gracia, digo, mira, ¿será que ahora soy yo el que me convertí en un viejillo? Pero bueno, aquí no estamos muy jóvenes, de verdad que... pero realmente siempre, digamos, como que me impactara, anda por ahí. Y ya cuando tocaba, en las iglesias, yo creo que iba más hacia las piezas que eran un poquito más latinas. Ok. Abba Padre, como Búfalo y esas piecitas que me llevaban más trabajo sacarlas, entonces, tengo un recuerdo. Pero ahí. ¿y a vos, digamos, cuando empezaste a tocar en la iglesia no te tocó... Porque yo sé que a Fran le tocó y a mí también la música, por ejemplo, de Integrity, que había mucha música me tocó latinas. un poco más hacia allá, hacia... Los últimos vagones. Sí, exactamente. Sí. Y ya era más tirado hacia de Venció en adelante. Ok. ¿Verdad? Y bueno, para los que nos están escuchando y que no son tal vez de ámbito cristiano, estos son producciones más que todo cristianas, ¿verdad? Cristianas, música cristiana. noventeras. A mí me pasaba que tal vez me gustaba más la música, no me identificaba tal vez tanto en una canción por el tecladista y demás, porque nunca fui así, ¿verdad? Creo que tal vez cuando le empecé a prestar un poquito más de atención a música por el instrumento uh-huh. que yo ejecuto, fue cuando empecé a identificarme con Toto, la banda Toto. De hecho, sigue siendo para mí... Y voy a decir, hay una canción que se llama... es una balada que si la digo mal me van a bullear. Voy a buscarla aquí rápidamente para... África. Cuidado con África. No. I'll Be Over You, algo así se llama. Okay. Bueno, no sé. Y voy a, igual que Fran, voy a decir algo que probablemente algunos se vayan a desgarrar ahí las vestiduras. Escandalizar, sí. Pero yo siempre he dicho que esa canción de Toto, que ahora la voy a buscar, así es como deberían sonar todas las bandas de iglesia. O sea, es para mí la balada perfecta. Sí. Ahora, le lanzo una pregunta, chicos. ¿En algún momento han pensado dejar la música? Bueno, yo les comentaba ahora que en ese momento estoy valorando dejar la música. No, me ha pasado muchas veces y en diferentes etapas. Tanto cuando comenzaba, esto lo voy a contar súper rápido. Recuerdo que yo empecé a recibir clases en un lugar donde... Perdón, sí, la canción se llama I'll Be Over You. Ok, muy bien. Esa es la cancioncita. Búsquenla ahí y tóquenla en el domingo en la iglesia. Y retomando, recuerdo que llevé, digamos, que me pagaban clases, ¿verdad? Y Fran, fui casi un año a clases y no toqué el bajo. Y entonces yo iba y había un bajo Yamaha blanco lindísimo aquí. Y era, no, Rubén, vamos a ver un año de teoría. Bueno, teoría, bastante, hasta que esté bien ahí. Entonces tocamos el bajo. Y entonces recuerdo que como a los meses dejé de ir, pero sí fui bastante. Ahí está ese cuaderno todavía. Y según yo
yo lo que pensé fue, ¿será que yo voy tan lento y así que realmente que yo no sirvo para eso? Entonces, esa fue la primera vez donde yo pensé en dejar la música porque pensé que capaz yo no servía para eso y que por eso es que ni siquiera había tocado las cuerdas del instrumento. Sí. Solo las podía ver. Era como prohibido, era como el árbol de la vida. Ver, pero no tocar. Ajá. Y eso fue la primera y me ha pasado muchísimas veces a donde capaz me frustro porque no me sale una canción en los inicios, luego ya cuando capaz he pasado una experiencia donde me he sentido mal conmigo mismo porque no me siento a nivel de los compañeros o que las puertas no se abren, ¿verdad? Hay muchos factores con los que uno convive mucho con la frustración. Y Francito, ¿usted alguna vez ha querido dejar la música? En diferentes temporadas. ¿O la música lo ha dejado usted? Sí, en diferentes temporadas de mi vida me ha sucedido esto. Es por eso, y lo hablaremos en episodios venideros, pero es por eso que a pesar de que nos guste muchísimo la música, tocar música y demás, pero creo firmemente, siempre lo he dicho, yo no dependo de la música. No debo llegar al punto de enamorarme de la música, al punto de decir, sin la música yo estaría muerto, mi vida no tendría sentido. No. Es que yo creo que en cualquier parte de la vida tiene que haber un balance porque somos seres integrales, ¿verdad? Claro. Y por supuesto, tenemos nuestras aficiones y nuestras pasiones, pero no pueden dominarnos. Yo creo que hay diferentes motivos por los cuales algunas veces hemos querido dejar la música. Por ejemplo, decía Rubén ahora, porque no se abren puertas, o sea, porque no vemos oportunidades para desarrollarnos como músicos. Mis limitaciones, de repente por más que me esfuerzo, hay cosas que no estoy pudiendo alcanzar. Y eso, yo debo de decir que los primeros 20 años, recuerde que son 40, aunque parezca yo de 15 o lo más 20, pero los primeros 20 años muchas veces me frustré con diferentes situaciones meramente musicales, ¿verdad? Sí. Pero he de decir que estos últimos 20 años los he disfrutado, no me he estresado por eso. Pero también tiene que ver con ubicar la música en el stand de mi vida, ubicarla en el lugar correcto. Sí. Y entonces eso me ha ayudado mucho a no tener esas crisis en las que pensé dejar todo botado, ¿verdad? Y creo que de verdad nos va a ocupar ese tema en diferentes episodios, hablar de dónde ubicar la música realmente para que esto no suceda. Pero algo que también me ayudó mucho y sé que nos puede ayudar a todos es el acompañamiento. Exacto. El acompañamiento, tener mentores y que le digan a uno, no necesitas dejarlo todo, lo que necesitas es hacer esto, cambiar esto y, ok, compañeros en el camino también que nos ayuden, que nos metan el hombro y demás. Entonces, definitivamente esto, hay diferentes motivos que lo provocan, pero también hay, digamos que, elementos en nuestra vida que nos pueden ayudar a evitar esas frustraciones. Pero en resumen, muchas veces en mi vida yo sentí que quería dejar la música de lado realmente. Yo sí, también la he querido abandonar muchas veces. La otra vez hablaba con alguien acerca de un término ahí. Bueno, yo estoy casado con una psicóloga, entonces a veces hay términos ahí que se me pegan, ¿verdad? Y hay algo que se llama el síndrome del impostor, ¿verdad? Uh-huh. Y yo tengo una maestría en echarme tierra, o sea, y por muchos años he batallado con eso. Y yo creo que empecé a disfrutar la música, ojo, hace como unos 5 años, y yo tengo muchos años de estar en esto, y a veces por personas, a veces por miedos. Bueno, me he desarrollado mucho en música de iglesia normalmente. Hace unos años estuve en una comunidad de fe que
me costó como encajar, ¿verdad? Y eso como que, ¿verdad? Me marcó un poco. Y también muchas veces he llegado, y tal vez alguien que nos está escuchando o nos está viendo le ha pasado, que por la edad yo decía, no, ya estoy muy viejo para esto, ya, ¿verdad? Ya mi tren se fue. Pero ahí después hablaremos de eso. Hay otras cosas que han estado detonando en los últimos tal vez 5 años que me han querido volver a empujar. Igual he perdido oportunidades, creo que en algún momento lo dije. Cuando estaba como a los 12 años tuve la oportunidad de estar en el conservatorio de la UCR y desaproveché esa oportunidad completamente, ¿verdad? Que no sé dónde estaría hoy si lo hubiera aprovechado. Y esa sumatoria de cosas como que te van minando en la mente y ¿verdad? Valía. Pero bueno, creo que nunca es tarde para retomar cosas. Para alguien que está escuchando por ahí que cree que ya tiene que guindar ahí las tenis. No, hombre, cuando uno ve a un Paul McCartney que anda, ¿por cuántos años anda Paul McCartney? Ya supera los 70, creo. Él es bastante grande. Oiga, sí. y girando todavía, ¿verdad? Yo he visto gente, digamos, sé de un caso de un señor que casi con 60 años está empezando. Y yo toco con una gente de rock clásico y ellos le dan chance a él para que fuera segunda guitarra. Y él estaba cumpliendo su sueño a esas edades. Frank está esperando que yo empiece algún día. No sé, sí. Yo tuve hace como unos 2 años, puede ser, sí, un alumno, un señor de 70 y resto de años. He de decir que he tenido pocos alumnos con tanta fuerza y pasión como ese señor. Ese señor, él fue alcalde en una ciudad de nuestro país y luego se fue a vivir a una ciudad lejana donde yo daba clases y él muy apasionado dijo, yo vine porque yo quiero cumplir un sueño y mi sueño es tocar la batería. Miren, y se compró su batería. Y recuerdo que se compró un amplificador enorme donde él ponía su música y tocaba con su batería encima de esta música. Y una cosa impresionante, una energía, una pasión por esto. Entonces definitivamente la edad no debería de chocar. De chocar, sí. Bueno, se me ocurrió una pregunta ahorita que quería hacerles. Perdón, yo sé que no estaba en el guión aquí. Aunque nos vemos desordenados, tenemos guión, ¿verdad? Pero a veces nos salimos de él. ¿Qué les ha permitido vivir la música? Con la música, así algo muy puntual, alguna experiencia, conocer a alguien, ¿qué? Le dije a un amigo hace un tiempo, yo prefiero vivir la música que vivir de la música. Porque lo vi muy frustrado porque económicamente estaba mal, la música no le estaba dando para todo lo que quería. Le dije, yo prefiero vivir la música que vivir de la música. Es por esto que una estrategia que yo he desarrollado toda mi vida, pero esto no le gusta a mucha gente, es tener un trabajo, digámoslo, normal para poder disfrutar de hacer música. En mi caso, pues siempre he trabajado en academias dando clases y eso me permite estar bien económicamente para, ¿verdad?, poder disfrutar de la música y no estar tratando de exprimirla solamente. Pero bueno, todos los casos son diferentes. Ya hablaremos en episodios completos de este tipo de cosas. Yo tengo que decir que la música ha sido una herramienta que Dios ha usado para cuidarme en mi niñez y mi adolescencia, porque si yo no hubiese estado metido en la música, posiblemente hubiese buscado otras cosas que hacer y no buenas. Claro. Yo vivo en Tierra Santa, eso quiere decir lo que está entre Barrio La Cruz, Sagrada Familia, Cristo Rey, o sea, ¿verdad? Más santo que eso no se puede. Entonces tenía mucho para escoger, pero mucho malo que escoger para hacer.
y la música me ayudó mucho. Por último, cuando comencé a sumergirme más en la música y tuve la oportunidad de tener una beca en un conservatorio, estaba chiquillo, en este momento de mi vida, mis papás se estaban divorciando. Y vieran que la música, esta herramienta, me ayudó mucho. Porque pude quitar la mirada en cierta forma, y para esto mi madre me ayudó mucho también. Pude quitar la mirada de esa situación y concentrarme en estudiar y demás. Entonces me ayudó mucho. Claro. Hoy me sigue ayudando en muchísimas cosas. La primera de ellas, mi comunión con Dios. A través de la música, me conecto con Él muchísimo. Pero también me ha ayudado a entrar en salones de clases con personas que vienen muchas veces con problemas de toda índole, y me ha permitido, vamos a ver, aportar algo a sus vidas y acompañarles, todo con el pretexto de enseñarles algo de música. Así que realmente la música para mí ha significado una herramienta claro. Que me ha ayudado en diferentes etapas y en diferentes áreas de mi vida. Para mí, digamos, si tuviera que ponerlo así como en orden, a ver, bueno, igual creo que la música ha sido un instrumento de conexión espiritual, en mi caso también, con Dios. Igual mi adolescencia me ayudó mucho como a refugiarme, ¿verdad? En una temporada que es tan convulsa. Y bueno, sin lugar a duda, el hecho de ser músico, eso me permitió conocer a la que hoy es mi esposa. Entonces, o sea, le debo a la música semejante regalo, ¿verdad? Tengo ya más de 25 años de casados. Se los dije, poeta. Ay. Y creo que tal vez sacando una o dos personas que son muy significativas en mi vida y en la de mi familia, yo diría que la gran mayoría de mis buenos amigos los he conocido a través de la música, ¿verdad? Bueno, ustedes mismos son producto de eso, ¿verdad? Entonces... O sea, ya supimos que no somos esos amigos. Pero... No, o sea, estoy diciendo que ustedes son más bien parte de... Entonces, que sí, la música me ha traído, digamos, un grupo de personas cercanas que no las tendría probablemente si no fuera músico. Yo creo que partiendo de la premisa, palabra domingueña, de que la música no es el fin, sino es un medio, ¿verdad? Que ese tema es para un episodio completo. Sí ha sido súper importante. Dios, por medio de la música, me ha dado muchas experiencias lindísimas, desde el área docente, ¿verdad? Donde uno conoce muchos chicos a los que les puede colaborar uno a ellos de sus vidas. Yo he trabajado tanto clases privadas de abajo como en escuelas y colegios, y ver casos de chicos donde sus papás están en la cárcel. Entonces ellos tienen una figura paterna súper distorsionada, y que ellos lo ven a uno luego como una figura, ¿verdad? En la que se refugian, a la que le tienen confianza, le piden consejo o lo que sea, quieren ser parte de la banda, de la escuela. Entonces, esas experiencias que Dios a uno le da, yo la música siempre la he visto como una llave. Entonces, esa es una llavecita que me ha permitido varias cositas. Cositas así locas como el que nos citen, en mi caso, como que me citen a ir a tocar a una casa, y que cuando yo llegue esa casa sea de una persona medio famositica aquí de Costa Rica, así, yo mira, aquí vive el presidente de la liga, o así. Sí. Eso es divertido. Eso es vacilón, y siempre con los pies en la tierra, que lo que se viva es que hay un propósito atrás, ¿verdad? Que uno sepa que hay una responsabilidad que uno tiene atrás, a los que Dios nos ha dado esta posibilidad de tocar en un instrumento, es saber que también, como dice el hombre araña,
Detrás de cada superpoder de esto hay una gran responsabilidad, ¿verdad? Y creo que en el caso nuestro es saber que es eso, que es una llave y que sí, da experiencias, nos es terapia. A mí también, como ustedes, les ha sido terapia en tiempos difíciles, en tiempos íntimos con Dios, pero que realmente es algo, es un don divino, ¿verdad? Sí, es un privilegio. Sí. Hay muchos temas de qué hablar, pero sí somos, por ahí Frank, que le encanta el tema, somos administradores de un sonido. Uy, sí, somos administradores de este activo. Exactamente. Don Rubén, recuérdanos nuestras redes sociales para que la gente... Las redes sociales, Doxo, nos pueden buscar en Instagram y en Facebook. Recuérdense que Doxo sería DOXO, cuidado, ponen DOCSO o algo así, ¿verdad? No, DOXO. Sí, de hecho ahí va, en la pantalla les va a aparecer a los que están viéndonos en YouTube, en Spotify también, ahí va a salir el banner. Y como también pueden saber, estamos ya con un canal de YouTube, estamos en Spotify, Apple Music y en diferentes plataformas. Sí. Entonces ahí nos pueden seguir, escuchar y ver todas las sorpresitas que les tenemos. Así es. Bueno, amigos, ya saben, compartan este podcast con sus amigos, familiares, con todo el mundo. Síganos, suscríbase. Eso nos ayuda a montones a seguir haciendo más material. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao.